enseñarte a oír la voz de Dios. Verás, mi invitado viaja alrededor del país y le pide a las personas que levanten sus manos. ¿Cuántas personas oyen la voz de Dios regularmente? ¿Qué porcentaje dirías que no? Más del 90%. No importa de qué denominación hablemos. Más del 90% dice que no oye a Dios regularmente. Y tú estás en una universidad bautista. Vas a la escuela de teología por 7 años. ¿Cuántas clases tuviste sobre oír la voz de Dios? Nunca tuve una clase de cómo oír la voz de Dios. Había un maestro que hablaba de que solo hay 4 pasajes en la Biblia que hablan sobre Dios hablando, y cómo malentendían o malinterpretaban, que cualquiera que diga que Dios le habla necesita ayuda profesional. Él era profesor de psicología y... ¿Sabes que es la profesión número 1 en suicidios en América? No me meteré con eso, pero yo te preguntaré esto. ¿Leíste un libro de por qué hablar en lenguas no es para la actualidad? ¿Y qué hiciste sobre eso? Bueno, quería una teología de qué estaba mal con las lenguas, y por eso pedí el libro. Fui con el pastor bautista. Quiero que le dé una leída. Me dio un libro y lo devoré el fin de semana. El problema es que buscaba los pasajes y veía lo que en verdad decía, y vi la debilidad de esta prueba, de los argumentos del autor. Me convencí totalmente de que las lenguas son reales, contra mi voluntad, en contra de mi deseo. Trato de ser honesto con lo que leí. Y dije, Señor, si esto es real, ¿me darías el don de lenguas? Y lo hizo allí en mi dormitorio de la Universidad Bautista. Muy bien, ahora, eso es muy... En un seminario bautista, nada menos. 1996. 2 maravillosas oportunidades de ministerio. Tú pastoreabas, ellos se cruzaron en tu camino y no sabes lo que Dios quiere. ¿Qué hiciste? Mi pastor y unos queridos amigos me dijeron que Dios les dijo que debía quedarme. Y pensé, bueno... Tienen mucho que jugarse. ¿Cómo sé que oyeron a Dios? No sabía cómo oír la voz de Dios en ese momento. Y oré una oración loca por el pastor bautista. Dije, Dios, lanza una piedra de granito desde el cielo, grabada diciendo que debo quedarme aquí. No es broma, es lo que oré. O envía Espero a alguien... que no te haya pegado en la cabeza. Qué bueno que no respondió así. Pero la segunda opción, y ya sabes las cosas locas que hacemos a veces, dije, Señor, envía a alguien de la calle que no me conozca para decirme que debo quedarme aquí. Dije, si una de esas 2 cosas pasan, sabré que eres tú y no miraré atrás y me quedaré. Y pronto, después del 4º día de ayuno, le dije al líder de la iglesia que renunciaba por 1 año desde ese día, que usaría ese año para guiar el ministerio y lograr apoyo. Y me llamó la recepcionista. Eso fue el jueves que terminaba mi ayuno. Una mañana me llamó la recepcionista y dijo, aquí hay alguien que quiere hablar con un pastor. Así que salí al lobby. Ahí estaba un hombre de barba larga, cabello largo, manos sucias, le faltaban dientes, una camioneta toda golpeada afuera. Y se presentó, me dijo un poco sobre su ministerio y dijo que Dios le dijo que fuera ahí y hablara con un pastor. Dije, bien, ¿qué puedo hacer por ti? Pensé que me pediría dinero para su ministerio. Y él dijo, lo que sé que debo decir es esto. A veces creemos que Dios quiere que nos vayamos lejos a otro país. Ahí es donde puede usarnos, cuando en realidad Dios quiere que nos quedemos donde estamos, y ahí es donde nos usará para ser de impacto. Comenzó a llorar y dijo, no sé por qué digo esto, pero Dios me dijo hoy que viniera aquí y le dijera esto a un pastor. Lo llevé a mi oficina. Había otras 2 cosas por las que había orado, por las que nunca oré antes. Y él me dio respuestas específicas a ambas oraciones. Cantó una canción, caminó alrededor, me besó en la mejilla y salió por la puerta. Ay, pensé, bien, este es el día más inusual de mi vida hasta hoy. Muy bien, pero esto mejora. 8 meses después, este profeta, su nombre es Cecil, te llamó. Sí. ¿Qué te dice? Él dijo, Dios me dio una palabra para ti. La primera vez me dio una tarjeta de presentación y lo llamé 1 semana después. Y el teléfono estaba muerto y pensé, qué extraño, pensé que tal vez era un ángel. ¿Pero por qué me daría una tarjeta? Desapareció. No supe de él 8 meses y luego él dijo, tengo una palabra para ti. Vino a mi oficina
Antes de entrar de nuevo a mi oficina, había 2 miembros del personal postrados en sus oficinas y les dijo palabras específicas para ellos. Sabía que era el último día en el trabajo porque la iglesia no hacía cosas así. Y lo invité de nuevo a mi oficina y él dijo, antes de decirte lo que Dios me dio para darte, debemos ir a tu casa y orar por tu esposa. Ella tiene un severo dolor de espalda. Yo pensaba, ¿Cómo supo él eso? ¿Cómo supo eso? Y no había forma. No le había dicho a nadie. Me desperté como a las 2 de la mañana. Mi esposa doblada de dolor. Y como estaba embarazada, y el bebé presionaba su ciática. Y le dije, vamos, subimos a mi auto, lo llevé a mi casa, y él oró por mi mujer. Se volteó y dijo una palabra para mí. Y lo siguiente que sé es que estaba acostado en la alfombra de mi sala. Fue abrumado por el Espíritu. ¿Qué hizo Dios cuando fuiste abrumado por el Espíritu? Comencé a ver una visión, de inmediato. Una nota importante. Fue una semana después de que tuviera un adolescente en mi grupo juvenil que quería compartir una visión de cuando lo derribó el Espíritu. Le dije, muéstrame, derribó el Espíritu en la Biblia. Él comenzó a citar varios pasajes y pensaba, bien, si Dios va a hablar a través de una visión a alguien, no le quitaría eso a Dios. Pero no me lo daría a mí, el líder de un ministerio, no a un adolescente que solo es un baterista de mi banda. Perdona, Señor, mi arrogancia. Tu dolor desapareció y dijo que estaba sano. Dios te bendiga y a tu trabajo de esparcir la misericordia y el amor de Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Ningún hombre, sino Dios le enseñó a Richard Moll paso a paso cómo oír la voz de Dios, cómo operar en lo sobrenatural. Por ejemplo, enseñabas en un retiro de la Universidad Bautista y, de pronto, ¿qué pasó? Bueno, estaba hablado sobre del libro de los Hechos, cristiandad normal. El problema es que nunca lo había experimentado. Lo llamaba cristiandad extrema, pero ese era mi giro en el término para decir esto es lo que creo que la vida cristiana normal debe ser. Y pregunté cuántos quieren esto, y todos se levantaron. Decidí hacer algo de nuevo, un poco anormal para un orador bautista, y puse mis manos sobre todos en la habitación. Y una de las niñas se sentó y comenzó a jalarse el pelo y a rasgar su blusa al punto en que creí que la iba a rasgar toda. Ella se mecía de adelante hacia atrás y hacía un sonido de ceseo. Y primero pensé, ¿dónde está la puerta? Yo me voy. Y era como un novato escuchando la voz de Dios y dije, Dios, ¿me enseñas qué hacer? Seguí en esa fase aprendiendo a oír a Dios. ¿Esto es Dios? ¿Soy yo? ¿Es Dios? Pero no podía darme el lujo del tiempo para averiguar qué es Dios, así que haré lo que sienta que el Espíritu Santo me guíe. Y lo supe al momento, orar algo sobre el nombre de Jesús y decía, esto viene de mi cabeza, mi educación teológica o del Espíritu Santo, no voy a discutir, solo lo haré. Oré algo sobre el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre, y oré algo sobre la autoridad y la sangre de Jesús. Me sentí guiado a orar en lenguas, lo que nunca había hecho en público. En una universidad bautista, nada menos. Y comencé con poco aliento, con mi mano frente a mi cara. Oré en lenguas y luego me sentí guiado a gritar, libertad en el nombre de Jesús. En ese punto estaba seguro de que había aprendido algo, viendo a los evangelistas de la tele o algo así. Pero no iba a parar. Y grité, libertad en el nombre de Jesús. Y la chica de pronto me miró y muy avergonzada bajó la cabeza, se cubrió la cara y el tormento paró. Giré y comencé a explicarle a estos universitarios lo que había pasado. Sabía que lo que decía no venía de mí mismo. Y pensaba, espero que alguien tome notas porque esto es algo asombroso. En realidad no sabía de qué hablaba. Y fue el principio de los siguientes 6 meses, donde hablara o lidereaba la adoración, alguien manifestaba demonios. Muy bien. Hay situaciones que amenazan la vida por ser humanos. Y parece que mientras más cerca estemos del regreso de Jesús, más este viejo gran planeta Tierra se sacude. ¿Qué pasó en una situación amenazadora cuando tu hijo bebé murió? Nathaniel tenía casi 2 años de edad.
Los doctores nos dieron recomendaciones urgentes de darle esteroides y antivirales. Tratamos de resistir, pero sentí que era una presión muy severa de su parte, al grado que nos inscribirían por incumplimiento si no lo hacíamos. Y les permitimos ponerle esteroides y antivirales. 36 horas después, yo volví al hospital, lo separé de mi pecho y las palabras que me salieron fueron: se fue. No puedes prepararte para un momento así. Yo, pero me preparé años creyendo que vería una resurrección. He visto muchos de los milagros de la Biblia, pero lo puse en esa mesa y comencé a orar. Dije: Dios, no sé qué hacer con su cuerpo, pero sé qué hacer espiritualmente. Continué orando y miraba los minutos pasar. 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Y durante ese tiempo contestaba sus preguntas. Pero le ordenaba a Nathaniel que volviera y supe que su espíritu se había ido. Dije: Nathaniel, escucha, papá, ahora quiero que vuelvas aquí. Reprendí al espíritu de la muerte de la habitación. Me arrepentía de cada pecado que recordé haber hecho, cada pecado que mi familia cometió generacionalmente. Quitaba cualquier derecho que el enemigo tenía de atacar a mi familia y a mi hijo. Y después de 22 minutos tuve una visión. En medio de ese hospital, los doctores seguían trabajando en él. Podías verlos mirándose, pero vi en medio de ese cuarto un bote siendo golpeado por las olas. Y vi a Jesús en el bote y supe que esa era mi promesa, que el Señor iba a resucitar a mi hijo. Sabía que habíamos pasado las barreras donde comienza el daño cerebral y todas esas cosas. ¿Cuánto llevaba muerto? En ese punto eran como 22 minutos. Mucho. Y luego de 40 minutos, antes de que encontraran latido y presión arterial, y nos dijeron que no tendría la fuerza para soportar una operación, que necesitaban operarlo. Él tenía una úlcera relacionada a la medicina, supimos después. Y la úlcera se rompió y había vaciado toxinas a través de su sistema a su torrente sanguíneo. Dijeron que estaría muy débil para la operación, estuvo muerto mucho tiempo, que tendría un daño cerebral. Y las personas que están aquí esta tarde lo vieron en vivo y directo, corriendo por ahí lleno de vida, sin daño cerebral, y resucitado por el poder de Dios. Así es como quiero que oigas a Dios. Quiero que oigas a Dios. Y Él nos enseñará sobrenaturalmente cuando volvamos lo que Dios le enseñó a Él de cómo oír la voz de Dios. Es normal. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Fui sanada ayer durante la alabanza en el programa de Roy Fields. Tuve problemas por años con artritis y dolor en la rodilla derecha, y mi rodilla fue sanada instantáneamente. Sentí el poder del Señor bajar por mi columna. Mi hijo recalcó: mamá, te ves más alta. Gracias a Dios por tu programa. Grabé el programa con Grim Walsh. Y lo vi el viernes en la noche. Desperté el sábado en la mañana y descubrí que una verruga pequeña pero irritante que estaba dentro de mi párpado había desaparecido. ¡Gloria a Dios! Lo vi de nuevo y creí que Dios sanaría una tortícolis que tuve de un accidente en auto hace años. Gracias, Sid, por permitir que el Espíritu Santo haga su voluntad en tu programa. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Y Richard,
Tú aconsejaste a un pastor. Había estado casado 18 años. Quiere salir. Quiere el divorcio. Si no pudieras oír la voz de Dios, él habría obtenido el divorcio. ¿Estás de acuerdo? Muy seguro, sí. ¿Qué pasó? Eran como las 11 de la noche, la cual no es mi hora de vigilia, así que quería que el Señor diera revelación rápido y conducía ahí y le pedí al Señor que revelara el problema de raíz de inmediato. Nos presentamos y nos dimos un saludo y estaba sentado y dije, ¿quién es Karen? Y él me vio y dijo, no lo sé. Dije, ¿alguien en su iglesia se llama Karen? Dijo, no. Dije, ¿alguien de su pasado se llama Karen? Dijo, había una chica con la que salía a los 15 años. Y luego el Espíritu Santo me reveló. Dije, ¿su fotografía está en su cartera? Él dijo, sí. ¿Su número está detrás de la fotografía? Dijo, sí. Dije, ¿tuviste relaciones sexuales con ella a los 15? Él dijo, sí. Dije, ¿aún fantaseas sobre tener una relación con ella si algo le pasa a su esposo, tú o su matrimonio? ¿Y tú estés fuera de tu matrimonio? Contestó, sí. Dije, llevas 36 años con esta atadura del alma que debes romper o vas a ser miserable. Estarás fuera del matrimonio y de tu ministerio. Dije, ¿estás listo para romperlo? Y le tomó 15 minutos estar dispuesto a hacerlo. Y yo casi le digo, terminé, no puedo hacer nada por ti si vas a aferrarte a eso. Cuando él dijo, no, sé que debo hacerlo. Y se arrepintió de esa atadura impía, renunció a ella y Dios salvó su matrimonio, salvó su ministerio. Y un pastor denominacional tiene sanidad y liberación en su iglesia ahora. ¿Ves lo que pasa cuando oyes la voz de Dios? Él lo sabe todo. ¿Cuáles fueron algunos de los obstáculos que encontraste para oír la voz de Dios? Uno de los obstáculos comunes son todas las voces en tu cabeza. Tenemos lo que la familia pensará, lo que los amigos pensarán. Tenemos al enemigo. Por mucho tiempo ni siquiera lidié con lo demoníaco, pero no me di cuenta de cuánto me hablaba el enemigo. Un día incluso tuve unos pensamientos tentadores y de inmediato renuncié a ellos y el Espíritu Santo me habló y dijo, no fueron tus pensamientos. Y pensé, no son mis pensamientos, estaban en mi cabeza. Y el Espíritu Santo me reveló que el enemigo implantó esos pensamientos. Él hablaba conmigo. Y seguido cuando enseño, escucho la voz de Dios y digo, no puedes resistir. Si alguien te da una idea, tienes una imagen, dije, quiero que se preparen, presten atención, no quiero que tengan una imagen en su mente de lo que digo. ¿Están todos listos? Y hago algo, no importa qué es, y las personas al instante tienen una imagen. Y el enemigo está dispuesto a darles falsas visiones, ¿cierto? Sueños falsos. Podemos oír su voz. Y nuestra voluntad puede interponerse para que no oigamos a Dios. A veces son solo distracciones. Nos levantamos cada día y ponemos la música, la televisión, y no damos tiempo para escuchar. Mi esposa puede estar a 1 metro hablándome y mis oídos funcionan completamente bien, pero no escucho una palabra. Porque estoy poniendo atención al canal de deportes o creo que habla con alguien más y no escucho. Lo mismo con el Espíritu Santo. Él puede estar hablándonos, pero nuestra atención se enfoca en algo más y debido a que no escuchamos, no oímos lo que dice. ¿Crees que eso es probablemente el obstáculo más grande? Simplemente no escuchamos o ni sabemos cómo nos habla. Ni siquiera sabemos cómo. Le pedí a Dios que me hablara y me frustraba porque tenía todas esas imágenes en mi cabeza y estaba muy seguro. Y es interesante porque esa es otra encuesta que hago que es universal. Sabía que cuando oiría la voz de Dios, habría un perfecto silencio en mi mente y de pronto un estruendo, una voz tipo James Earl Jones o Morgan Freeman, se oiría retumbando con las nubes y el trueno, y luego oiría a Dios. No lo sabía porque nadie dice, como dijo Dios a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Nadie me preguntó, Richard, ¿qué ves? Nunca ponía atención a lo que veía. Veía visiones desde que puedo recordar. Y tenía pensamientos parecidos a los de Dios, pero pensaba que eran míos porque nadie me habló sobre cómo habla el Espíritu. La primera vez a tu que oí espíritu. una palabra de conocimiento, que oí la palabra escuchar, no tenía idea de qué hacer con eso. Sí. Ni siquiera estaba seguro de que fuera Dios, así que tuve que experimentar. Sí. Y así creces. Y al probar esas cosas,
Después de un tiempo dices, sé que oigo a Dios. Mi esposa sabe que oigo a Dios. Mis hijos saben que oigo a Dios. Las personas cercanas a mí. Dame un par de consejos de cómo oír a Dios. Creo que lo importante para ti es quedarte callado. Porque quieres enfocar tu atención. Pensaba que Dios hablaba solo en el silencio, porque a eso me acostumbré. Y en lugares a donde la música era muy alta, no te escuchas. El Espíritu de Dios, aún en casi un susurro, era tan claro y era como, bien, Dios, tú rompiste ese paradigma, así que no tiene que haber silencio, pero ayuda cuando estás callado y puedes enfocar tu atención. También es importante tomar notas. Sí, pero soy flojo, no quiero tomar notas, solo quiero relajarme. Bueno, verás, recibo cosas y es tan normal debatir. ¿Es Dios o yo? Y le digo a las personas, escribe todo lo que llega a tu mente. Pide al Espíritu Santo que te hable. Escribe todo lo que venga a tu mente, porque es muy fácil después discernir. ¿Esto fue Dios? ¿Este era mi pensamiento? ¿Este vino del enemigo? Y creo que cuando pedimos a Dios que nos hable y escribimos, su Espíritu habla a nuestro espíritu y la mente comienza a procesar lo que llega al espíritu. Descubriremos que lo que escribimos es la palabra que Dios nos dijo. Pero es importante probar esas cosas después. Normalmente enseño a las personas a hacer eso y enseñaba a 2 niñas rusas, independientes una de la otra, eran hermanas, una lejos en un internado, una vivía con sus padres. Ambas tuvieron la misma experiencia. Las primeras palabras que escribieron fueron, aléjate de esas personas, te van a lastimar. No saben lo que hacen. Dije, gracias por escribirlo. ¿Es todo lo que escribieron? Y dijeron, no. Y grites a la cámara, libertad. ¿Harías eso Libertad por mí? En el nombre de Jesús. ¡Libertad! ¡En el ¡Libertad! nombre de Jesús! ¡Ja! Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. Como resultado de una herida en la espalda, he sufrido más de 34 años. Estaba viendo un episodio de Es Sobrenatural sobre la sanidad. Almira respira el aire del cielo. Mi invitada, en mi opinión y la de muchos otros, es una Madre Teresa moderna, llena del espíritu y evangélica. Porque ella ha visto milagros como los que leemos en la Biblia. Está viendo a muertos resucitar. Ella ve a personas que eran ciegas, sin pupilas, con los ojos en blanco, y frente a sus ojos, ella puede ver que los ojos se forman y ven naturalmente. Los sordos oyen. La comida se multiplica. Y ella me contó su secreto, y tú estás a punto de recibirlo. Su secreto es amor extravagante. Entonces, Heidi viene de una familia, iban a la iglesia, pero no era un hogar nacido de nuevo, y a los 16 ella tiene un encuentro radical con Dios. Descríbelo en un par de frases. Bueno, estaba en una reserva indígena y conocí al Señor Jesús como mi salvador personal. A la noche siguiente fui a una pequeña iglesia pentecostal. Era como estar en la luna para mí. Nunca había visto nada así. Fui llenada del Espíritu Santo y me enseñaron a ayunar y a orar. Así que en mayo hice un ayuno de 5 días. Fue en el 5.º día y tocaban fuerte en esa iglesia. El piano se oía fuerte. Y levanté las manos, estaba adorando y de pronto no pude oír al predicador. No oí los pianos, solo estaba cubierta por la luz. Esa luz de su gloria, y escuché, la única vez en toda mi vida, escuché la voz externa y audible de Dios. Dijo, fuiste llamada a ser una ministro y misionera, irás a África, Asia e Inglaterra. Y yo... Espera un segundo. Sus padres no eran creyentes. Dime, entre tú y yo, ellos pensaron que estabas un poco mechuga, un poco loco. Totalmente. Totalmente. Ellos intentaron conseguir ayuda con un psiquiatra. Dijeron que harían que me Sí, desprogramaran. pero hay una razón. ¿Sabes Sí. qué hacía Heidi? A los 16 años y siendo mujer, no podía ir a la iglesia a predicar y Dios la llamó a predicar, así que le predicaba a pacientes de Alzheimer, ella le predicaba a drogadictos, le predicaba a todo el que respirara.
Pero entonces, Así otro es. evento importante en tu vida. Fuiste a la Universidad Vanguard a los 18 y tuviste una visión abierta. ¿Qué pasó? Bueno, había un hombre predicando y creí que era un poco arrogante porque estaba diciendo que Dios le había dado una ciudad. Y yo no creía que Dios hiciera eso, no creía que Dios le diera a las personas ciudades. Y mientras lo estaba juzgando y estaba a cargo del ministerio, tuve que invitarlo a comer. Y lo estaba juzgando, pero estaba sonriendo, ya sabes. Pero creía, este tipo no está en verdad bien. Y entonces vi un ángel a la derecha, un ángel a la izquierda y Jesús parado detrás de él. Y me señaló, este hombre está diciendo la verdad, escúchalo. Y caí al suelo y comencé a llorar. No llegué a mis clases ese día. Me arrastré al fondo de la capilla al aposento de oración y adoré con todo lo que había dentro de mí y dije, Dios, si le vas a dar a alguien una ciudad, yo quiero una nación. Y solo... Ahora, Heidi, no te diste cuenta de lo que estabas pidiendo ahí, No. porque Heidi, unos meses luego, estaba casada y se subió a un avión, tenía unos $30 e intentó seguir el llamado que Dios tenía para ella. Ella terminó en Mozambique, África, y ella estaba sirviendo a Dios con lo mejor de sus habilidades. ¿Por cuánto? ¿30 años? Casi 20. Comenzamos Ya veo, en Asia. entonces casi 20 años. Y ella estaba cansada, enferma. Ella y su esposo volvieron y escucharon sobre una reunión en Toronto, Canadá. Fueron a la congregación allá, la iglesia del aeropuerto, se llamaba en ese tiempo, y les costó, lo llaman la reunión del $1,000,000. Porque alguien, un hombre que los financiaba con la cantidad de $1,000,000 al año, dijo, si van a esa reunión, no les daré más dinero para sus huérfanos. Pero fueron porque estaban tan desesperadamente hambrientos. Randy Clark predicó. ¿Qué pasó? Bueno, lo escuché hablar de cómo gastar tu vida y que la gastas como el cambio, dándole todo a Dios y solo determinar ofrecerte a Jesús. Y él hablaba sobre eso. Y yo estaba muy atrás, muy atrás, a mitad de la iglesia. Y no pude aguantar, no pude esperar una llamada al altar. Estaba muy avergonzada por lo que hice en lo natural, pero me abrí camino en la multitud y corrí al frente. Justo Escuché cerca. sobre una mujer con Ni que flujo lo de digas. sangre que hizo lo mismo. ¿Tú no? Yo estaba así, ¿De acuerdo? estaba desesperada, debía tener más de Dios y quería que Dios me usara y quería ver que lo que ese hombre predicaba pasara en mi vida. Así que corrí al frente en la reunión, corrí al altar y levanté las manos y tal vez yo interrumpí. Y eso es vergonzoso para mí, pero él me impuso las manos y dijo, Dios quiere saber si quieres la nación de Mozambique. Y luego dijo, los ciegos verán, los cojos caminarán, los sordos oirán y los pobres oirán las buenas nuevas. Dios quiere saber si quieres la nación de Mozambique y aún lo recuerdo ahora. No pensé, si lo hubiera pensado habría gritado no. Pero yo estaba así. Bueno, tienes que entender que Heidi y su esposo tienen doctorados. Ella viene de una familia muy adinerada en California. Mozambique no se compara con tu trasfondo, ¿verdad? No, ya habíamos estado ahí un año. Teníamos 320 niños y teníamos hambre la mayor parte del tiempo. Nos habían disparado, fue muy duro. Pensé África, Asia e Inglaterra. Estuvimos en Asia 12 años, Inglaterra 3, en África 1. Tal vez es suficiente, tal vez así se cumple la visión. Quiero trabajar en Kmart, es lo que pensaba. En serio, nadie me dispararía. Luz azul, Pero, azul. Heidi, Eso era todo. 7. Escucha esto, 7 días y 7 noches. La gloria de Dios está en ella hasta el punto en que, según lo que entiendo, no podías caminar, ni siquiera podías ir al baño sola. Estabas totalmente... El fuego de Dios estaba en ti, explica. Estaba total y completamente incapacitada. Me gusta ir rápido, me gusta la velocidad, me gusta correr, empujar, ¿sabes? Me gusta rápido. Y Dios literalmente me clavó en el suelo. No podía moverme, no podía mover la cabeza
Algunas personas se reían, pensaban que era chistoso, pero no era nada gracioso para mí. No sabía si volvería a caminar, pero estaba tan deshecha, solo por el amor de Jesús, solo por su pasión. Tus ojos están llorando ahora. ¿Por qué están llorando ahora? Porque cuando hablo de ese tiempo, revivo ese momento y yo recuerdo esa gloria pesada y fuerte de Dios que cambió mi vida. Al principio me quemó como si fuera a morir. Estaba quemando y estaba gritando. Estoy segura que estaba siendo liberada de cosas que ni yo sabía que necesitaba liberarme. Pero estaba ardiendo al principio y pensando, voy a morir. Y clamé a Dios, voy a morir. Y Dios dijo, bien, te quiero muerta. Bien, quiero que mueras, mueras. pero te voy a preguntar algo. Heidi tiene ese llamado profético. Los ciegos verán, los sordos oirán, los muertos resucitarán. Ella vuelve a Mozambique y ora por todo ser viviente, todo lo que se cruza en su camino. Y adivinen cuántas personas ciegas se sanaron después de su primer año. ¡Cero! Cuando volvamos, vamos a descubrir qué pasó. Por un año, porque si tú recibieras esa palabra y nada pasara por un año, la mayoría de las personas se hubieran rendido. Pero Heidi no. Un año después, ella encuentra a una mujer. Su nombre resultó ser en portugués Heidi. Oró por esa mujer y recuperó la vista. Al día siguiente encontró a otra mujer ciega. Su nombre resultó ser en portugués Heidi. Ora por la mujer y recupera la vista. Al tercer día, ora por otra persona ciega y su nombre resulta Sentada al sol. Y pensé, ¿por qué alguien se sentaría al sol en Mozambique? Hace calor. ¿Por qué? Al menos debería estar en la sombra. Y dije, Shinanaitipani. ¿Cómo te llamas? En nuestro dialecto local, Shinanaitipani. Y ella me contestó después, no tengo nombre. Y me deshizo eso. Pensé, ¿cómo un ser humano, alguien, no puede tener nombre? Y vi a una mujer sentada como de aquí al borde de la mesa de ella y dije, ¿cómo se llama? Y ella dijo, ella no tiene nombre, es ciega y no tiene nombre. Y he pensado seguido cómo los creyentes dicen que las personas no tienen nombre ni rostro, pero Dios Padre siempre le da un nombre a las personas. Papá Dios nunca diría, tú no tienes nombre, o tú no tienes rostro, o eres ciego, no importas, eres pobre, no importas. Dios nos ve a cada uno y Él sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Así que antes de que compartiera la belleza de Yeshua, la belleza de su amor, dije, cariño, quiero darte un nombre. Y el nombre que quiero darte es Utalia, que significa alegría y existes. Alegría y existes. Me y gusta ella eso. fue hermoso, Utalia en Macua. Y ella abrió la boca así y tenía como 4 dientes. Estaban ahí colgando. Ella no... Es muy anciana y sus dientes estaban colgando, pero ella estaba riendo de alegría. Y le pedí a la mujer que estaba sentada ahí que la llamara por su nombre y ella la llamó Utalia y estaba tan feliz. Y luego dije, creo que Jesús quiere sanar tus ojos. Y no había cámaras, no había alboroto, no había luces, no había folletos, solo los pobres y el amor de Dios sentados ahí. Y la abracé y la misericordia de Dios la tocó y sus ojos se pusieron cafés. Fue tan hermoso, fue tan despacio y tranquilo la belleza de Jesús, lo que Él ¿Tú hace. viste que se volvieron Sí, blancos, sí. cafés? Se pusieron blanco, gris, café, solo... Y ella abrió los ojos, vio alrededor, podía ver, esa señora podía ver, ella podía ver, y estaban en el calor, en un área extremadamente pobre. Y el gozo del Señor la tocó y luego le hablé sobre lo que Jesús hizo por ella y cómo Papá Dios la ama y le dio un nombre y lo hermosa que es. Y claro, conoció a Jesús, ¿cómo no hacerlo? Y fue Eso es solo- el amor extravagante. Es simple. Nada mejor que un instante. Pero tengo que preguntarte esto. Heidi
Está dispuesta a ser como un niño en su fe, va a una reunión. Dios le dice que se pare sobre su cabeza y un hombre viene y le dice, Dios me está diciendo que derrame agua sobre tu cabeza. Y ella está de cabeza y derraman agua sobre ella. Y ella volvió a Mozambique y descubrió que es una señal profética. Llegan las inundaciones. Pero inundaciones no solo de agua. ¿Qué pasó? Bueno, en primera, no puedo pararme de cabeza, así que no me paré, así que fui tirada sobre la cabeza. Por el poder del Espíritu Santo. En serio, lo primero que pensé, gracias Jesús que traigo pantalón. En serio. Si no, ¿te imaginas? No quería, no podría pararme de cabeza en ningún lado. Ella tiene un doctorado, ¿saben? No puedo pararme de cabeza. Me puso sobre mi cabeza. Y el Señor me mostró dos cosas. En primera, el hombre que hablaba dijo algo sobre la unción apostólica y yo estaba agitada porque he visto mucha arrogancia de la palabra. Arrogancia extraordinaria. Y pensé, ¿necesitamos reverencias? Cuando te entregan la tarjeta, soy el apóstol tal y tal, o solo soy honesto contigo. Y él estaba hablando sobre la unción apostólica. El Señor me volteó sobre mi cabeza y él me compartió que apostólico es lo más bajo. Es lo más bajo. Vas a lo más bajo. Eres el más lento y el más bajo. Y luego ese hombre vino a mí y dijo, ¿puedo derramar agua hasta tus pies? Y dije, ¿por qué tienes que ser amable ahora? Estoy de cabeza, no puedo. Bueno, ¿cuál es? Lo que sea. Y le dije, como quieras. Esa venilla no puede inventar esto, ¿no es verdad? No puedo. No, es vergonzoso. Y creo que tiene cámaras por aquí. Y en serio, gracias a Jesús por los pantalones. Ahora voy a estar empapada y la cabeza y pensé, tal vez me quiten mi doctorado si ven esto en video. Esto es en serio. Y el hombre no tenía lindas botellas pequeñas de agua. No, tenía una botella enorme de agua y la vació toda encima de mí. Y ahora estaba llorando. Lloraba, me había golpeado y aplastado. Y escribí esta canción, Señor, tómame y úsame, magúllame si es necesario. Campos blancos de cosecha, los niños están llorando, las personas fallecen. Escribí esta canción hace años y estaba magullada de la cabeza a los pies. Después de este evento poderoso donde estaba de cabeza hasta los pies, de cabeza y de pie, duró más de 20 minutos y el Señor me mostró que era una copa de sufrimiento, era una copa de gozo, era el lugar más bajo. Y luego esas inundaciones locas vinieron. No es broma. Te diré algo. Espera, porque literalmente ciudades enteras fueron salvadas. Ahora volvemos. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Entonces Heidi regresa después de una experiencia profética con el agua que le derramaron. Y ella vuelve a la nación de Mozambique y en el norte nunca habían tenido una inundación en lo natural. Y hubo una inundación devastadora, pero también tuvieron una inundación del Espíritu de Dios. ¿Qué pasó, Heidi? Bueno, la primera inundación pasó en el sur, en Maputo, y fue hasta Gaza. De hecho, llovió 40 días y 40 noches. Salió en los periódicos. Fue una locura. Los niños nacían en los árboles. Los caminos desaparecieron por completo. Y ciudades enteras, aldeas enteras estaban cubiertas de agua. Y lo que solía llevarnos meses y semanas para llegar a una cantidad enorme de personas, de pronto la ONU me llamaban mamá y decían, mamá, ¿cuántos helicópteros necesitas hoy? Y yo decía 3 o decía 4, un día dije 7, y nos dejaban llenar esos helicópteros con personal médico, predicadores, ministros del Evangelio, y llevaban Biblias, y llevábamos comida, provisiones, y los dejábamos en medio de esos campos de refugiados enormes. Y las personas estaban tan hambrientas, por Dios, querían recibir Biblias, querían ser ministrados, más que recibir la comida. Y en lugar de plantar como 3 o 4 iglesias al año,
pasó a unos cientos de iglesias las que plantamos en un año. Fue un movimiento enorme, masivo del Espíritu. En verdad fue poderoso. El agua que me mojó, que me empapó en una iglesia de cabeza, valió la pena por decenas de miles de personas que llegaron creo. a Jesús. Ahora dime, Sí. hay un término que usas, dices esto es el secreto, si quieres, de cómo Dios te usa. Y el término es amor extravagante. ¿Qué significa extravagante para ti? Extraordinario, abundante, más allá. Juan Funfuga, en cantonés. Ahora lo sé. Más allá, ese extravagante, viene del Padre y... Hablarías a la cámara por unos minutos y háblales Sí. de ese amor espléndido. ¿Cómo pueden tenerlo? Y yo también Sí. quiero tenerlo. El amor extravagante de Dios, si pasas un tiempo en el lugar secreto y escuchas al Padre, escuchas a Papá Dios, Él quiere decir tu nombre. Nadie se queda sin nombre ni sin rostro. Todos somos llamados a ir a vivir en la casa del Padre. Solo pido que sientas la... Hola, Seth Rod aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Estoy listo para darte, justo en este programa, una prueba veraz de que Jesús es el Mesías judío y por lo tanto es el Mesías de la tierra entera. Ya vuelvo. De un cantor en una sinagoga judía que era una canción cristiana. No creí que pusieran una canción cristiana ahí, pero esto se pone mejor. Esta canción probablemente te es familiar. Se llama Prepárame para ser un santuario. Ahora, si buscas la palabra santuario en el diccionario Webster, ¿sabes cuál es una de las definiciones? Lugar santísimo. En el templo, el lugar santísimo es donde Dios mismo habita. Así que la canción dice: Señor, prepárame para ser un santuario, o el lugar santísimo, puro y santo, probado y verdadero, dando gracias. Seré un santuario viviente, seré un lugar santísimo donde Dios mismo va a vivir. Oh, para ti, escuchémosla. Y esta canción nos hace preguntar para las personas judías en esa sinagoga conservadora y para quienes nos ven justo ahora, judío o gentil. ¿Cómo nos volvemos puros y santos? Bueno, la Torá, el libro de Deuteronomio, nos dice cómo. En el capítulo 18, versículos 15, 18 y 19, dice: El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo, para ti. Era Moisés hablándole a mi pueblo judío. Así que será un profeta como Moisés, y a él lo escucharás. Levantaré para ellos de entre sus hermanos a un profeta como tú, y pondré mis palabras. Quiero que captes esto ahora. Pondré mis palabras en su boca. En otras palabras, dentro de su santuario. Dentro del lugar santísimo. Su cuerpo es como el santuario que guarda la voz de Dios. Ahora, si guardara la voz de Dios, eso significa que las personas judías en esa sinagoga cantaban una canción a Dios para prepararse para recibir la palabra de Dios o al mismísimo Dios en su interior. Y el que vendrá obviamente será más grande que Moisés. Moisés no pudo hacer esto, debía ser alguien que viniera. Y el que vendrá les dirá todo lo que yo le mandé. Y luego hay ciertas consecuencias si no obedeces lo que él diga. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo, es Dios quien habla, yo mismo le pediré cuentas. Eso es muy serio. Ahora, el que vendrá
y que morará en nuestro cuerpo, que será un lugar santísimo, es el Mesías. Y la sombra perfecta del Mesías era el sistema entero del sacrificio de animales en el templo. Tomaban un cordero inmaculado y éste moría por los pecados en el Yom Kippur. Y lo llamamos sustituto. En otras palabras, el animal moría por nuestros pecados cada año. Y en Génesis 22:8, Abraham sacrificaría a Isaac y Abraham dijo, diciéndole a Isaac, Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto. En otras palabras, Dios preparará sobrenaturalmente al cordero para la sustitución, pero éste será más grande que Moisés y será el sustituto para el sacrificio por los pecados y durará la eternidad. Dios nos llama a ser santos como Él es santo. Y no solo nos llama a caminar en santidad, y la única manera de hacerlo es si Dios mismo está dentro de nosotros, el lugar santísimo en nuestro cuerpo. Y Él va a prepararnos con un don maravilloso para tener la habilidad sobrenatural de caminar en lo que Él nos pida. Pero no podemos hacerlo con lo que se conoce como el antiguo pacto. ¿Por qué no podemos? El templo se destruyó en el 70 DC, pero no temas. Dios nunca nos deja sin salida, un camino para ser santos. Él dice en el profeta Jeremías que viene un nuevo nuevo pacto. De hecho, él lo compara con el antiguo, dice en Jeremías capítulo 31, versículos del 31 al 34, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus ancestros, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron, a pesar de que los amaba como un esposo ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, dice el Señor. Número 1. Pondré mis instrucciones o mis palabras dentro de ellos, en ese santuario vivo, el lugar santísimo, su cuerpo. Ese es el número 1. E incluso lo escribiré en sus corazones, dentro de su lugar santísimo. Número 2. No tendrán que enseñar a sus vecinos, ni siquiera tendrán que enseñar a sus parientes diciendo, debes conocer al Señor, porque todos me conocerán. Ahora hay un punto de inicio para que lo conozcan. Y ese punto de inicio es cuando la palabra de Dios o Dios mismo vive dentro de ti. Luego el tercero, si eso es suficiente, como el Pesaj, la Pascua. Pero el tercer beneficio, de acuerdo a Jeremías, es yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Bueno, debíamos tener el Yom Kippur cada año, pero Dios dijo, vendrá un sacrificio donde que el más grande que Moisés o el Mesías no se acordará más de nuestros pecados, no solo serán cubiertos, serán eliminados. Se explica en el libro de Gálatas, 3 capítulo, el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y justificado es un término legal que significa exonerar. Fuimos exonerados del todo, somos libres. Se nos declaró inocentes en la corte celestial. Evangelio significa buenas nuevas. La buena nueva es la historia de amor de Dios, de la restauración de la humanidad.
Tú debes saber que mi padre nació en Polonia y el símbolo de gran antisemitismo para él era el cristianismo. Así que cuando me volví un creyente del Mesías, un creyente públicamente del Mesías, él no pudo entenderlo, no tenía sentido para él y no me permitió explicárselo, pero un día él dijo: bien, muéstrame por qué este Jesús es el Mesías. Y fui a una profecía hecha por el profeta judío Isaías, y esto es lo que leí. En Isaías capítulo 53, versículo 1, y solo llegué al versículo 11. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? En otras palabras, ¿quién creerá el reporte del profeta? Y era Isaías hablando. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. En otras palabras, habrá un nacimiento milagroso. No había en él belleza ni majestad alguna. No era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, y cargó con nuestras enfermedades. Ahora, en hebreo noté que en la Biblia cristiana tal vez no diga eso, pero el hebreo en realidad dice dolores y enfermedades. En otras palabras, no solo los pecados entran en esto, sino los dolores y enfermedades de la humanidad, y como aquel al que damos la espalda fue despreciado, y nosotros, el pueblo judío, no lo apreció. Soportó enfermedades, no eran suyas, soportó las nuestras y cargó los dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pensamos que Dios lo castigaba, pero fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó la sanción o el castigo, precio de nuestra paz en él. Y luego las buenas nuevas. Y por sus heridas, sabes que cuando tienes heridas, sale sangre del cuerpo humano. Así que por sus heridas, con su sangre, con esa sustitución, con ese sacrificio, nosotros, el pueblo judío, no será sanado. Fuimos sanados. Como ovejas nos perdimos. Esto se escribió 800 años antes de que el Mesías viniera a la tierra. Y del profeta Isaías: andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Y el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. ¿Te imaginas ser oprimido? Fue peor que la opresión. Las Escrituras lo dicen, que fue golpeado duro. Nadie se preocupó. Fue arrancado de la tierra de los vivientes. Es otra forma de decir que murió. Él murió por la transgresión de mi pueblo y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. No hay nadie en la Biblia de quien Dios diga esto, excepto del sustituto perfecto. Y él quiso, y dicen, no había ni un engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo. Y eso, en ese punto, ¡alto!, dijo mi padre, estás leyendo una Biblia cristiana. Y le dije a mi papá: esta Biblia fue publicada por la Sociedad Judía de Publicaciones. Y mira esto, fue dedicada por un rabino ortodoxo. Pero mi padre tenía aún tantas preguntas. Pero él ni siquiera me preguntaba. Se congeló y yo no pude discutir el asunto de Jesús jamás.
Este es el gran problema que el pueblo judío tenemos. Leemos en el mismo Tanaj que cuando el Mesías venga, el lobo vivirá con el cordero, habrá paz en la tierra. Y tú dices, mira alrededor, no hay paz en la tierra. Pero luego hay todo un grupo de profecías como la que acabo de leer, que Él morirá por nuestras enfermedades y morirá por nuestros pecados. Y por sus llagas fuimos sanados. Fuimos totalmente, nuestros pecados fueron expiados. Entonces, ¿cómo explicas el hecho de que parece que un Mesías morirá por los pecados, el otro Mesías marcará el comienzo de una era de paz y todo en el mismo Tanaj? Bueno, los antiguos rabinos antes de la venida del Mesías dijeron dos Mesías, el Mesías Ben, hijo de David, marcaría el comienzo de una era de paz, pero antes de que eso ocurriera, debía haber un Mesías Ben José que sufriera en nuestro lugar. Y si en lugar de dos Mesías, ¿qué tal un Mesías con dos apariciones? Una para hacernos un santuario, un lugar santísimo para Dios. Y una vez hecho esto, que regrese a marcar el comienzo de una era de paz. Tiene más sentido. Yo soy judío. Creo en un solo Dios. Su nombre eterno, según la Torá, es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y un Mesías, el judío, Jesús. Isaías 65:1 lo explica más. El Señor dice: me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre le dije: aquí estoy, aquí estoy. A una nación, y la palabra nación en hebreo es goim, los gentiles, dije: porque mi pueblo judío no respondió, dije al goyim: aquí estoy, aquí estoy. La goyim que no clamó mi nombre. En otras palabras, las escrituras dicen que los gentiles seguirán al Mesías judío. Yo creo en un Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y en un Mesías, el judío, Jesús. Hay un problema, tanto para judíos y gentiles. Todos somos la misma raza, la raza humana. Se revela en Salmo 143, versículo 2. No lleves a juicio a tu siervo, pues ante ti nadie, judío o gentil, ninguno vivo es justo. Pero Job 1:8. Él era muy justo. Dice, luego el Señor preguntó a Satanás. Él presumía Job. Él dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero luego Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Él tuvo un encuentro con el Dios viviente. Y aunque él pensó que era justo, aunque Dios lo llamó justo, esta fue su reacción cuando tuvo un encuentro con Dios. De oídas había oído hablar de ti, no en experiencia, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. El hombre más justo de la tierra, cuando estuvo en la presencia y santidad de Dios, él dijo lo mismo que el profeta judío Isaías dijo. Isaías 6:5 dice: entonces dije, se terminó, estoy muerto.
Este es el gran profeta de Israel. Estoy muerto, pues soy un pecador, el gran profeta de Israel. Tengo labios inmundos, el gran profeta de Israel, y habito en medio del pueblo, el pueblo judío, con labios inmundos. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y una vez que ves al Rey, por más justo que te creas, ves amor puro, ves santidad pura, ves la pureza por primera vez, lo opuesto a los humanos imperfectos que juzgas. Soy mejor que esa persona, no soy tan bueno como esa persona. No, comparado con la santidad de Dios, toda la justicia es trapos de inmundicia. Romanos 10:13 dice, porque todo el que clame, ayúdame Dios, recibe ayuda. Y adivina qué, el peor día de mi vida, oré a Dios. No tenía a quién acudir. Y mi corazón tenía 2 palabras, las mismas 2 palabras. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Jesús. Y Él me rescató. La gloria que estuve. Sabía que Jesús era mi Mesías. Eso fue hace 50 años. Bueno, esa misma gloria cayó sobre mi padre. El último día de su vida estaba en cuidados intensivos. Él rechazó creer o incluso hablar sobre el Mesías prácticamente mi vida entera. Y mi hermana y yo entramos al cuarto de hospital donde no había esperanza. Pero una semana antes entré en ese cuarto y la gloria tangible de Dios estaba sobre mí. A donde iba podía sentir esa gloria de Dios. Donde iba podía sentir la presencia de Dios. Era la misma gloria que estaba sobre Moisés. Y
y en un año shemita. ¿Y qué es un año shemita? Que el año shemita es cada 7 años. Jubileo. Bueno, cada 7 años la tierra debía descansar y no podían labrarla. Lo asombroso que es esto. Cada hombre... Verás, Dios ordenaba a todos los hombres estar en Jerusalén 3 veces al año. ¿Cierto? No se lo mandó a las mujeres porque a los hombres hay que decirles qué hacer y a ellas no. ¿De acuerdo? Pero 3 veces al año todos los hombres deben estar en Jerusalén. Pero en el año shemita, en el 7º año, específicamente en la fiesta del tabernáculo, dice en Deuteronomio, cada hombre, mujer, niño e incluso extranjero debe estar para oír al rey de Israel leer las escrituras. Muy bien, esto abre una pregunta. ¿Por qué Dios nos da señal tras señal, tras señal, tras señal para el siguiente año? ¿Qué usa tu intelecto santificado? Que ha estudiado astronomía, habiendo estudiado la Biblia, habiendo estudiado las fiestas bíblicas. Tú eres un experto en estas 3 áreas. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, hay una cosa que creo. En el libro de Joel mencionaste que habla sobre el sol volviéndose tinieblas y la luna sangre. Es el mismo contexto en el que Dios dice que va a juzgar a todas las naciones que traten de dividir la tierra de Israel. Y eso sucede ahora mismo, y América lidera el paso para dividir la tierra de Israel. Y creo que estas son las señales celestiales expuestas por Dios a Israel. No dividan su tierra y también que América no debe participar. Pero aquí está lo otro. Vemos una guerra en 1948, una guerra bíblicamente profética en el 67. No digo que va a pasar, pero hay una probabilidad de ver una guerra bíblicamente profética en Israel, porque hay varias que aún no han sucedido. Pero ¿qué crees? Ese 7º año es un año de liberación económica. Es cuando las deudas deben ser olvidadas y las personas liberadas. Pero en los días de Nabucodonosor, liberaron a las personas y luego cambiaron de parecer y los pusieron de nuevo en cautiverio. Y Dios dice, debido a ese 7º año habrá un año de juicio. Y el 7º